Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos, te voy a hablar del régimen cobarde que persigue no solo a sus enemigos directos, sino también a los familiares, y es lo que ha ocurrido en el caso de Irene Olazo Mariné, la esposa del capitán Juan Carlos Caguaripano Scott, un héroe de la patria, un héroe que pronto, con el triunfo de Edmundo González y María Corina Machado, porque una dupla, vamos a tener la liberación de este héroe, y no le extrañe que aparezca su nombre en escuelas y en avenidas del país. Bueno, esta persecución que ha seguido más allá de Juan Carlos Caguaripano ha tocado también a Irene Olazo Mariné, su esposa. Más que la semblanza sobre la resiliencia de Irene Olazo Mariné, cuando escribe el libro Te soñé libre, en la realidad de la tortura en Venezuela es la cruda verdad de lo que dura muchos años que ha vivido ella y los familiares de todos los presos políticos. Es la historia de sus lágrimas, de sus miedos, la amenaza, el chantaje, la violación a los derechos humanos y al debido proceso. Este libro, Te soñé libre, también es parte de lo que ha vivido el capitán de la Guardia Nacional, Juan Carlos Caguaripano Scott, uno de los presos políticos más relevantes desde su lucha contra la guerrilla y el NRCO-tráfico hasta el asalto al fuerte Paramacay. Se entreteje la vida de una chica criada para ser la princesa que rescata el príncipe azul, como en los cuentos infantiles, pero lo que llegó fue un hombre vestido de verde, con un sentido de pertenencia a la Fuerza Armada de Venezuela, a la Fuerza Armada, no a la bolivariana, a la Fuerza Armada, trayendo consigo un hogar que se quedó a medias, mientras los cuerpos de inteligencia lo persiguieron a él y a su familia. Aún así es también la relación de amor que llevó el nacimiento de una pequeña que hoy tiene 10 años y que huyó en los brazos de su mamá hace 6 años. Olazo acerca la lupa hasta el hombre al que amó, al que defendió aun cuando hacía años él se fue a la clandestinidad y ella no pudo seguirlo sin arriesgar a su hija. Hay episodios que, si bien describen a Juan Carlos Caguaripano casi heroico, tierno y fuerte, también lo muestran con errores brutalmente humanos. Uno de esos momentos es después del tormentoso y arriesgado parto. Juan se acercó con la niña en brazos. Me dijo, salió muy blanca. Pero aunque no sea mi hija, ya la quiero como si fuera mía. Y ella dijo que quería matarlo, después de todo el trabajo de parto. ¿Acaso no sabía que todos los amuros nacen blancos? Escribe ella en su libro. En todo el relato hay episodios que revelan a una mujer que estuvo profundamente enamorada de su esposo, a quien admira y realza por su lucha contra el régimen venezolano. Lo difícil que fue como un militar activo, la relación con sus superiores. Cada vez que intentaba exponer los lazos entre la guerrilla colombiana y el NRCO-tráfico en su territorio, encontraba resistencia. Le ordenaban mantenerse al margen e ignorar lo evidente. Pero Juan Carlos coordinó investigaciones clandestinas, desenterró y destruyó campamentos guerrilleros, destruyó pistas de aterrizaje utilizadas para el contrabando de la nevazúcar que le encanta a Diosdado. Cada paso lo acercaba más al peligro, pero también a la verdad. Fotografías, testimonios, pruebas contundentes. Demostraba que el gobierno venezolano permitía e incluso protegía a los grupos armados irregulares que operaban en el suelo. La separación cuando estaba en el Amazonas y aquella noche que Irene describe como oscura y amenazante. El tono de la voz de Juan al teléfono me hizo estremecer. Busca un lugar seguro en la casa. Mantente al ras del piso. Las armas de guerra rugían con ferocidad, acercándose peligrosamente a nuestra casa. Cada disparo era una puñalada en la oscuridad. Un presagio de violencia inminente. ¿Quiénes eran nuestros enemigos invisibles? Acechando en las sombras. Eran grupos guerrilleros. Se casaron a escondidas como adolescentes, hasta que meses después se lo confiaron a sus familias. Mi mamá se sorprendió mucho. El papá de Juan Carlos sintió un gran dolor al no tener la confianza para saber que su hijo se iba a casar. Mi papá se enojó al punto de decirle que sería responsable de lo que a mí me pasara, ya que conocía su situación política dentro de las Fuerzas Armadas, y no quería que le entregaran a su hija en una bolsa negra por culpa de sus decisiones. La excepción fue su suegra, Carmen Cecilia. No fue nada fácil para Irene Olazo huir de Venezuela. Luego del secuestro por parte de funcionarios al servicio del régimen, huyó por la frontera sin despedirse de sus padres. Relata paso a paso cómo logró triunfar en esa hazaña
aunque estaba muy vigilada. Dejó su teléfono en la casa para que no la rastrearan. Así saltó del suelo venezolano hacia Colombia y luego hacia Costa Rica. En el apartamento donde logró alquilar, el piso de madera estaba infestado de pulgas. Desesperada veía cómo saltaban sobre mi hija cuando se acostaba en la cama y dormía. Las vi caminando por su rostro. Le notificó al arrendador sobre la plaga, pero solo me dio un bote de aerosol, pero no asumió más responsabilidad. Mi desesperación era enorme, pero no quería mostrarle la debilidad a nadie. Así lo dice destacando que en esos días un familiar de su esposo le escribió: «Me imagino que te sobra ayuda por ser la esposa de un héroe. ¿A quién te soñé libre?» Esta es la razón que llevó al capitán Caguaripano Scott a conspirar. ¿Y cómo fue? Me confesó que junto a un grupo de compañeros estaba en la búsqueda de soluciones para restaurar el hilo constitucional en Venezuela. Cada día era una batalla por la libertad, una lucha por un futuro más justo y esperanzador. En medio de la oscuridad, Juan y sus compañeros se alzaban como faros de esperanza, pero luego de una reunión en Fuerte Tiuna notó un ambiente tenso y decidió marcharse. La mayoría de los asistentes a esa reunión fueron detenidos e investigados por oponerse al gobierno. Juan me llamó y me dijo que las cosas estaban extrañas y que cortaría todo contacto con nosotras por seguridad. De ahí en adelante vino la vigilancia de los cuerpos de seguridad sobre Irene y sobre su hija, así como otros miembros de la familia, los allanamientos, la presión, la amenaza. Pronto se acercaron y me preguntaron por la dirección que buscaban. Por su forma de hablar supe de inmediato que eran militares. Les pedí que se identificaran. Resultó ser el coronel Edgar García, jefe de operaciones del CONAS, Comando Antiextorsión y Secuestro, y un teniente de donde Juan Carlos estaba asignado. El 1 de abril del 2014, a primera hora de la mañana, nos vimos rodeados de patrullas de la División de Contrainteligencia Militar, de GESIM. Tocaron el timbre y me mostraron una orden de allanamiento, por lo que tuve que informar a mi familia que los funcionarios iban a ingresar a la vivienda. Fue un momento muy incómodo, porque los funcionarios vestían de negro con pasamontañas. Día tras día la vigilancia se mantenía y uno vivía con el temor de salir a la calle. Recibí varias amenazas por el teléfono, en las que me advertían de hacerme daño a mí o a mi hija si mi esposo no aparecía. Incluso intentaron el 13 de abril llevarse a la bebé. El 28 de abril me reuní con la directora de Protección Integral de la Familia del Ministerio Público, Semiramis Valor Cortés. Durante la conversación, la fiscal leyó el expediente de una manera muy poco profesional. Me preguntó que por qué yo no me iba del país si creía que mi hija corría riesgo. El 21 de octubre recibí una comunicación de la Defensoría Delegada del Área Metropolitana de Caracas. Después de eso nunca más fui contactada por ninguna institución del Estado por este caso. Durante meses y años Caguaripano nunca hizo contacto directo. Desapareció incluso del radar de la familia. Como mujer, experimentar ese abandono, aunque fuera sin intención, fue devastador. De manera sorprendente, en la transcripción de un acta de ascenso de Juan Carlos, aseguraban que no se le ascendía porque en una entrevista había mencionado ser amigo del capitán Javier Nieto Quintero, hermano del capitán Juan Carlos Nieto Quintero, quien había sido detenido con él en el 2009 y mantenido en la División de Inteligencia Militar. Javier ya estaba en el exilio, pero su hermano seguía activo hasta esa fecha. Olazo relata cómo aquella noche, el 5 de agosto del 2017, recibió un mensaje de voz de Juan Carlos. Dado que nuestro contacto era casi nulo, este mensaje me desconcertó. Más aún porque le advierte que si algo ocurre busque a su amigo Luis. Ocurrió el asalto del Fuerte Paramacay y en el libro se narra todo lo que precedió. El video público, el robo de las armas y la Operación David. Describe paso a paso cómo la ayudó su amigo el doctor Luis Argenis Bielma y evitó que los funcionarios policiales la capturaran a ella y a su hija como rehenes, aun cuando la policía estuvo cerca de detenerlas. La cónsul de Costa Rica nunca nos abrió las puertas del consulado. Se quedó haciendo diligencias, dijo ella. 5 días después de la toma del Fuerte Paramacay son detenidos el capitán Caguaripano y el teniente Jefferson García, gracias obviamente a la ayuda de Carlos Ocariz. Olazo cuenta con la traición también de un coronel en el exilio. En cuestión de horas ya estaba en varios medios de comunicación dando declaraciones, exigiendo que se respetaran sus derechos humanos. Estaba aterrada porque conocía de primera fuente lo que ellos eran capaces de hacer, porque cada vez que mi amigo Juan Nieto Quintero me contaba lo que pasó, era aterrador. Ella va a los medios de comunicación para denunciar su presencia. Se presentó a la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar y a la Policía de Sucre.
A las 48 horas recibió una llamada de Caguaripano diciendo que estaba bien, pero no le creyó. Pero su intención era solicitar ciertos datos que le estaban pidiendo. Le pedí que me dijera dónde estaba y quiénes lo tenían secuestrado. En ese momento le quitaron el teléfono y me dijeron que no preguntara y colgaron. Fue varias veces a hablar con el defensor público militar, quien me indicó que Juan Carlos fue presentado en tribunales en condiciones terribles, casi desfigurado. No podía ni caminar, estaba ensangrentado, golpeado, casi no podía hablar. Al verlo no podía creer el descaro que había tenido de torturarlo antes incluso de presentarlo en los tribunales. Cuando Juan Carlos tomó la palabra en su presentación, se bajó los pantalones y le mostró a todos los presentes la condición de sus testículos. Se los habían desprendido en las torturas que había sufrido, pero no solo se lo desprendieron, sino que además lo llevaron a que una doctora de un comando lo saturara en la parte de atrás de un vehículo sin anestesia, peor que un animal. Es un relato terrible y conmovedor que dibuja la praxis de la tortura impuesta por el régimen venezolano. Junto con Mariel Hernández, quien vivía fuera del país, solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lograron en menos de 2 meses y que aún está vigente. La copia simple del examen médico forense es descrita en el libro de manera íntegra. Cuando por fin el Servicio Bolivariano de Inteligencia le permite a Irene y a su suegra que vean al capitán como fe de vida, Juan Carlos salió por una puerta. Caminaba erguido, mostrando una fortaleza y entereza como nadie, pero era obvio que lo hacía con dolor. A pesar de haber pasado 40 días, aún tenía evidentes lesiones en su cuerpo. Se veía muy delgado, aún tenía una cicatriz en la mejilla, la misma que con maquillaje trataron de ocultar cuando me mostraron la fotografía. Se le veían marcas más pronunciadas en las muñecas, con formación de queloides, y tenía otras cicatrices y marcas en las piernas producto de los golpes y torturas recibidas. Él me dijo que no esperaba verme allí, que no pensó que yo me iba a arriesgar tanto para llegar a donde él estaba. Supo de cierta forma lo que estaba haciendo para no dejarlo abandonado, a lo que le dije: no estás solo, ni lo estarás jamás. Vas a contar conmigo el resto de tu vida. Y aunque la distancia haya acabado con ese amor pasional, ese amor fraternal jamás iba a desaparecer. Cuando ocurrió la masacre del Junquito, donde fue asesinado el piloto Óscar Pérez y sus compañeros, Olazo se acercó con la hija del general Baduel a la morgue. Autoridad policial la retuvo y finalmente liberan a Margaret Baduel, pero secuestran a la esposa de Caguaripano. La encapucharon, se la llevaron en un taxi, la golpearon y luego la dejaron en medio de una vía iluminada. De eso Olazo hizo por escrito un relato para Juan Carlos. Cuando ella va al SEBIN a visitar a su esposo, él le murmura: no sé cómo no te dejaron presa o no te mataron. Y le pide: necesito que agarres a la niña y te vayas de Venezuela. La próxima no la vas a contar. Así ella planifica la salida y la de su hija, y más aún cómo sacar la información y los documentos importantes. Ya en Costa Rica comencé a trabajar en una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que formalizó el 19 de abril del 2018. La hija de Irene y Caguaripano tiene hoy 10 años, está dedicada a la música y ha sobresalido en algunos eventos, mientras lucha contra los prejuicios de quienes no quieren saber por qué está preso su padre. Olazo participó en el 2002 en la realización del documental Pasos Invisibles por Latinoamérica, que trata sobre la migración a partir de varios casos reales. Es una defensora de derechos humanos, por lo que fue invitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la audiencia pública para representar a una víctima, al padre de su hija. Irene sigue viviendo con su hija en Costa Rica, tratando de convalidar su título de fisioterapeuta, encontrando en la escritura una manera de demostrar que ante la adversidad nunca deja de luchar. Así que si quieren el libro y quieren colaborar y contribuir, colaborarles a ellas por el sacrificio que han hecho y que ha hecho el héroe de la patria, Juan Carlos Caguaripano, lo pueden buscar en Amazon. Pueden también escribirle un correo electrónico a olazomarine@gmail.com. Tengo el número de teléfono, pero no puedo transmitirlo por políticas de YouTube. Así que vuelvo y repito, puede buscar el libro por Amazon, el libro que se llama Te Soñé Libre, de Irene Olazo Mariné. Lo puedes buscar por Amazon si quieres de alguna manera ayudarlas, contribuirles. Adquiere el libro y si no, pues escribe al correo electrónico olazomariné
sin acento en la E, olazomarine@gmail.com. Bien, esto, señoras y señores, es parte del suplicio que se vive siendo un preso político en Venezuela. Esto es enfrentar al régimen, a un régimen cobarde, gallina y sobre todo endemoniado, porque solamente alguien que no tiene a Dios es capaz de hacer esto y cosas peores. Le deseamos lo mejor de verdad a Irene Olazo Mariné y esperamos en Dios que este 28 de julio comience el cambio de nuestro país. Que de verdad podamos sacarlo y que el Mundo González, pues obviamente al estar al frente del poder, deje en libertad a todos nuestros héroes. Y bueno, déjame tu opinión acá de comentarios. Si no quieres perderte ninguna de mis noticias, sígueme en Telegram como Filósofo777 o en Instagram como Filósofo777USA. Y si eres una persona emprendedora, dinámica, interactiva, una persona que quieres conseguir dinero extra, estudia con nosotros, aprende un arte. Únete a los cientos de estudiantes que están aprendiendo un arte sin importar la edad. Tenemos niños de 14 años, 13 años. Tenemos adultos de 60, 70 que están aprendiendo cualquier cosa. Aprenden trading de criptomonedas, aprenden a comprar propiedades, aprenden a hacer comida oriental, comida de diferentes nichos de formación. Hay cursos para hacer ropa, cursos para hacer zapatos, sandalias, hay de todo. Si te interesa, aprende con nosotros. Autodidactamillonarios.com. 50% de descuento en todos nuestros cursos. Allá te espero. Bendiciones.